buenos días. Tengan todos un feliz domingo. En este nuevo programa Entre Líneas que estamos sintonizando en esta hermosa mañana, nos encontramos en las cabinas de Bienes 103.3 FM. Esta nueva programación llega a sus hogares gracias a la Dirección General, Dirección, Producción y Locución de Miguel Rivas, a los controles Gabriel González. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta oportunidad para trazar un nuevo programa que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo. El nuevo programa Entre Líneas. Ustedes se podrán preguntar, ¿qué tiene de nuevo esta programación de Entre Líneas? ¿Acaso el hermano Miguel no sale también los sábados en la mañana? Bueno, ya les comento. Entre Líneas es un programa dedicado a estudiar la palabra de Dios verso tras verso y línea tras línea, línea sobre línea. Vamos a escoger un libro de la Biblia y lo vamos a empezar a estudiar desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Y vamos a ir versículo tras versículo y vamos a dialogar un poco sobre estos versículos. ¿Qué quiere decir el escritor? ¿Cuál es el contexto en que se está pronunciando esas palabras? ¿Y qué tipo de enseñanza nos quiere dejar? En este programa te invitamos, como siempre, a que puedas invitar a tus amigos, a tus familiares, para que puedan sintonizarnos y aprender un poco. Es muy común hoy en día la persona que dice, es que yo no tengo mucha sabiduría o no entiendo bien la Biblia. Bueno, para eso es este programa, para que podamos entender sabiduría, para que podamos entender lo que quiere decir la Biblia. Así que si conoces a alguien que ha dicho estas palabras, invítalo rápido a que pueda sintonizar Viene 103.3 FM en la nueva programación Entre Líneas. Siempre nos puedes escribir al 0424-120-4490. 0424-120-4490. Al transcurso del programa tú puedes hacer tus preguntar, oye Miguel, ¿podrías repetir esto que acabas de decir? ¿Puedes aclarar un poco el versículo tal? Para esto es el programa Entre Líneas, para que tú puedas estar claro en lo que quiere decir las Escrituras. Así que, si puedes colocar en tu estado de WhatsApp que ya estamos en vivo Entre Líneas, entonces puedes hacerlo también. Así nos ayudas a expandir el mensaje de salvación a las otras personas, la obra del Evangelio. Te podrás preguntar, ¿y qué vamos a estudiar el día de hoy? En la primera programación, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a estudiar a partir de hoy lo que es el libro de los Hebreos, libro escrito por el apóstol Pablo, libro de Hebreos que se encuentra en el Nuevo Testamento y es uno de los últimos libros o epístolas que tiene la Biblia. Te preguntarás, ¿por qué vamos a estudiar el libro de Hebreos? ¿No hay otros libros en la Biblia que puedan ser un poco más sencillos de entender? Bueno, casualmente la respuesta es porque a mí me fascina el libro de Hebreos. Es mi libro favorito en la Biblia y porque en lo personal creo que es el libro que tiene un mensaje de verdad presente para este tiempo. Así que vamos a estudiar este maravilloso libro. Vamos a comprender lo que quiere decir el apóstol Pablo en esta nueva programación de Entre Líneas. Pero antes te invito a tener una palabra de oración. Así que allí donde estás, inclina el rostro por favor conmigo y acompáñame en la siguiente oración. Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana y esta nueva oportunidad de salir al aire, Señor, porque tenemos un anhelo de aprender tu palabra, de conocer lo que quiere decir las Escrituras, los sabios que fueron inspirados por tu Espíritu Santo y también, Señor, poner en práctica eso. Así que te pedimos la dirección, Señor, del Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé entendimiento y más sabiduría. Que muchas personas puedan sintonizar esta programación y que puedan aprender un poco más de lo que quieres transmitir a través de tu sagrado libro. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos nuevamente en la cabina de Bienes 103.3 FM en la nueva programación que lleva por nombre Entre Líneas.
Como ya habíamos dicho, vamos a empezar el estudio de la carta del libro de Hebreos. Muchas personas tienen un dilema con esta carta porque unos dicen, la carta de Hebreos la creó, la escribió el apóstol Lucas. Otros dicen, no, fue el apóstol Pablo. Pero, según la experiencia que tengo en la lectura de las cartas de Pablo, yo considero que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, debido a la forma expresiva, debido a la manera en cómo él dialoga, cómo capta la atención, cómo realmente argumenta el escritor de esta carta. Así que, indiscutiblemente, esta carta tiene que haberla escrito el apóstol Pablo. Vamos a empezar el estudio entonces de esta escritura. Leemos el capítulo 1 del libro de Hebreos, versículo 1. Hebreos 1:1. Fíjense cómo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Qué interesante, repito, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios siempre, nos quiere decir aquí el apóstol Pablo, se ha transmitido su palabra a la humanidad en todos los tiempos de diversas formas. Dios levantó profetas, levantó mensajeros mediante ángeles, y dice el apóstol, a los padres por los profetas. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? A los padres, eran a los antiguos de Israel. Dios siempre ha transmitido su mensaje a través de sus siervos los profetas. Dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes Dios nos habló por los profetas, dice el versículo 1, de diversas maneras. Versículo 2 dice, en estos postreros días, o sea, en estos días presentes, Dios nos ha hablado ahora por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. ¿Cuándo nos habló Dios por medio de su Hijo? Cuando el Señor Jesús vino a este mundo y se hizo carne. Allí Jesús nos predicó la palabra del Padre. Sigue diciendo ahora de Jesús, ¿a quién constituyó? ¿Quién? El Padre. A quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el Padre el universo. Quiere decir que todas las cosas creadas, todo cuanto existe en este mundo, fueron hechas para Jesús. Jesús es el heredero de absolutamente todo cuanto existe. Y no queda ahí, sino que Jesús también fue el creador de todo el sistema de cosas que existe. ¿Por qué razón? Porque el Padre obró a través del Señor Jesucristo según el versículo 2 de Hebreos capítulo 1. ¿De qué forma obró el Padre a través de Cristo? En el libro de Apocalipsis podemos encontrar una referencia en el capítulo 4 y 5. Específicamente el capítulo 5 cuando dice que por tu voluntad, cantan todos los millares de ángeles, por tu voluntad fueron todas las cosas creadas. El Padre obra a través del Hijo porque Él tuvo la voluntad o el deseo de realizar todo lo creado y el Hijo ejecutó esa voluntad del Padre. Por esa razón, el Padre obra a través del Hijo para crear todas las cosas del universo cuanto existe en Él y todas son entonces herencias del Señor Jesús. Versículo 3. Siguiendo hablando el apóstol Pablo de Jesús dice, el cual, o sea Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? Del Padre. El cual, o sea Jesús, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué nos quiere transmitir el apóstol Pablo en el versículo 3 de Hebreos capítulo 1? Es muy simple. Hoy día muchas personas piensan que Jesús es el mismo Padre, Dios el Padre. Pero en esta oportunidad, cuando estamos leyendo la carta de Hebreos, dice que Dios muchas veces habló a través de los profetas, a los antiguos. Y en estos días, o sea, para los días de Pablo,
dice que Dios habló a través de su Hijo, de Jesús. Está haciendo una diferencia el Padre y el Hijo. ¿Quién es el Padre? El que tuvo la voluntad de crear todas las cosas. ¿Quién es el Hijo? El que creó todas las cosas por la voluntad del Padre y quien también está heredando del Padre todas esas cosas. En el versículo 3 dice, hablando de Jesús, que Jesús es la misma imagen de Dios el Padre, la misma sustancia. Nosotros podríamos decir que los seres humanos somos de la misma sustancia. ¿En qué sentido? Somos carne y hueso. Los ángeles son de una sustancia, dice la Biblia, espiritual. Aunque la Biblia también dice que Dios es espíritu, es de una sustancia diferente a cualquier tipo de espíritu. Jesús comparte esa misma sustancia con el Padre. Por eso dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús tiene la misma gloria de Dios el Padre. Por eso es que dice Jesús en uno de los evangelios, cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre. Porque la misma gloria de Cristo, lo que irradia del Señor Jesús, que el libro de Apocalipsis dice que más poderoso, más fuerte que el mismo sol, es la misma gloria de Dios el Padre. Y también es la misma sustancia. Padre e Hijo comparten esos atributos. También dice, ¿y quién? O sea, el Señor Jesús, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién sustenta nuestra vida? Cristo. ¿Quién sustenta los mundos en su perfecta armonía unos con otros? Jesús. ¿Quién sustenta el universo, las galaxias y las estrellas? Jesús. ¿Con qué? Con la poderosa palabra de su poder. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque fue por la palabra de Cristo que todas las cosas fueron creadas. Cristo dijo y fue hecho. Cristo mandó y simplemente existió. Así de simple. Sigue diciendo el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hace una clara diferencia entre Dios, el Padre, y Dios, el Hijo. Padre e Hijo. Son dos entidades separadas, pero están que una sentada a la diestra de la otra. Dice de Cristo que Él purificó nuestros pecados por medio del sacrificio que Él efectuó de sí mismo por nosotros. Cuando Cristo hizo este sacrificio, recordemos que Él se despojó de toda su majestad y toda su gloria que tenía en el cielo. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir era este? Que se despojó absolutamente de todo. Se despojó de todo y se hizo siervo. Aunque era el rey y la majestad de los cielos, se despojó de todo eso y se hizo un siervo de los hombres. Pero cuando termina su obra en la tierra, Cristo resucita y el Padre le otorga otra vez todo aquello de lo cual él se despojó. En ese momento Cristo asciende al cielo y el Padre le dice las grandes palabras, siéntate a mi diestra y yo pondré a tus enemigos al estrado de tus pies. Cristo asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios el Padre. Y sentarse a la diestra de Dios el Padre equivale a ser igual a Dios. Por eso es que Satanás, cuando estaba en el cielo y se quiso rebelar, él tenía ese deseo de sentarse a la diestra del trono de Dios. Satanás, cuando leemos la Biblia en el libro de Isaías capítulo 14, vemos que Satanás no quería el trono de Dios, sino quería estar a los lados del norte. O sea, quería sentarse a la diestra de Dios. Porque él notaba que a la diestra de Dios se encontraba un ser sentado. Y esa persona, como estaba a la diestra de Dios, era tan poderosa como Dios mismo. O sea, tenía la misma autoridad de Dios. Satanás también quiso tener esa autoridad. Y Satanás codició lo que era la autoridad de Cristo.
De esa autoridad Cristo se había despojado y resucitado, ascendió al cielo, se sentó nuevamente a la diestra de Dios, recibiendo la autoridad original que le corresponde por derecho. ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir el apóstol Pablo? Recuerda que si hay algo que quieres aclarar, puedes enviarnos un mensaje de texto al 0424-120-4490. 0424-120-4490. Continuamos con la lectura de Hebreos capítulo 1. Seguimos con el verso número 4. Verso número 4. Dice lo siguiente: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Todo el contexto está hablando en función de Cristo Jesús. Y sería bueno hacer una pausa y explicar un poco por qué Dios, por qué el apóstol Pablo hace esta referencia. Es muy simple. En los tiempos de Pablo, muchas personas empezaban a creer que Cristo Jesús no era más que un simple profeta. Y otros llegaban a creer que Cristo Jesús tal vez sea un simple ángel de tantos ángeles que tiene Dios. Y esas creencias existen hoy en día. No escapamos de este tipo de enseñanzas. Hoy en día unos piensan que Cristo simplemente fue un profeta que vino al mundo y que era un revolucionario. Otros piensan que eran simplemente una persona que predicaba amor y paz y que promovía el amor en el mundo. Y otros piensan que Cristo era simplemente uno de los tantos ángeles de Dios que el Padre envió a este mundo para morir por nosotros. Y otros pensamos que Cristo Jesús era también Dios hecho carne. Fíjense que hay varias formas de entender la divinidad del Señor Jesucristo. Y los hebreos tenían ese tipo de argumentación, ese tipo de confusión. Y el apóstol Pablo vio necesario aclarar y especificar quién era realmente el Hijo. Seguimos, dice el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Quiere decir que Cristo entre los ángeles era ¿qué? Superior. No era un ángel cualquiera. Y no era uno entre los ángeles, sino que tenía un nivel superior. Dice que heredó un nombre. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando heredó un nombre? Porque él mismo lo menciona en el contexto. Versículo 5 dice, verso 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y estamos armando este rompecabezas. ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? ¿Por qué heredó un nombre más excelente? Primero, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5, porque ¿a quién de los ángeles dijo Dios alguna vez? Si no le ha dicho a ningún ángel estas palabras, quiere decir que Cristo Jesús no es un ángel. Muchas personas piensan que Cristo es uno de los ángeles más poderosos de Dios o el primer ángel creado por Dios. Pero dice el apóstol Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno de los ángeles. Cristo Jesús entonces no es ningún ángel. Y dice, yo te he engendrado hoy y otra vez yo le seré el padre y él me será mi hijo. Esta referencia de yo le seré a él padre y él me será mi hijo aparece en 2 de Samuel capítulo 7, específicamente el versículo 14. No voy a ahondar en esta parte, pero vamos a hacer la separación de que Cristo no es un ángel.
Cristo recibe otros nombres de parte de Dios. Recibe el nombre de Hijo, por cuanto Hijo hereda todas las cosas del Padre. Esto tiene concordancia con lo que hemos leído en el versículo 2, cuando dice que Él es el heredero de todo. Todos los ángeles y seres creados ciertamente merecemos o recibimos el título de hijos de Dios, pero no al nivel de Cristo Jesús. El nivel de Cristo es algo completamente fuera de lo común, algo muy especial. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando el Padre Celestial envía a Jesús, y no le envía porque le dio una orden, porque buscó entre los seres del cielo a alguien que pagara por la humanidad y encontró a Jesús y lo envió. No, es que Jesús, antes de ser enviado por el Padre, Él ya se había ofrecido en el cielo por el rescate de la humanidad. Entonces el Padre aceptó ese rescate y envió a Cristo para morir por nosotros. Cristo Jesús entonces no es un ángel. Cristo Jesús es llamado Hijo de Dios, o sea que tiene todos los atributos e igualdad con Dios. Y dice el versículo 6, y otra vez cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense esto interesante. La Biblia dice que solamente Dios recibe la adoración. Y ahora el mismo Dios, el Padre, dice a todos los seres creados, a todos los ángeles, adoren a Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba naciendo en este mundo, entonces todos los ángeles en el cielo inclinaron rodilla en tierra y adoraron la divinidad y la supremacía de Cristo, el único ser que menciona la Escritura que es exactamente igual a Dios el Padre. Por esta razón, algunos confunden a Cristo con Dios el Padre, porque la Biblia nos da demasiados testimonios de su igualdad con Dios. Pero esto no quiere decir que sea el mismo Dios el Padre, no. Quiere decir que Cristo es también Dios, pero en la persona del Hijo. Es una segunda entidad que tiene todos los atributos del poder divino. Por eso es que Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, forman la divinidad que gobierna el cielo. Como lo expresó una escritora, los tres grandes poderes que gobiernan el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos leyendo la carta de los Hebreos, dice el versículo 7. Ciertamente de los ángeles se dice. Fíjense esta diferencia. Vamos a explicar un poco. En la introducción de la carta de los Hebreos, Pablo ilustra a Cristo como la voz de Dios, el igual a Dios y el creador de todas las cosas y quien sustenta todo. En el versículo 4 al versículo 6, Pablo está enfatizando que este ser que él está describiendo, o sea, el Hijo de Dios, no es un ángel, no es un ser común que estaba en el cielo, sino que es uno igual a Dios. Y ahora en el versículo 7 en adelante, Pablo va a decir, ¿qué dice ahora la Escritura de los ángeles? Para que vean la diferencia entre Cristo y los ángeles. Versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles, vamos a agregar la siguiente palabra, ciertamente la Biblia de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8 dice, mas del Hijo dice, vean la diferencia. ¿Qué nos quiere transmitir el versículo 7? Que los ángeles son ministros de Dios. También son siervos de nosotros para que nos ayudan en nuestra salvación. Ellos están contribuyendo, pero ellos están ejecutando todas las órdenes de Dios porque son ¿qué? Los ministros, los siervos de Dios. Son espíritus, llamas de fuego que van de acá para allá transmitiendo la voluntad de Dios. Pero el versículo 8 dice, más del Hijo, podríamos decir, a diferencia del Hijo, ahora se dice el verso 8, más del Hijo, se dice, tu trono, oh Dios.
¿Cómo llamó el mismo apóstol Pablo al Hijo? Dice, tu trono, oh Dios. Este texto que está expresando el apóstol Pablo no es más que una cita del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 45. Podría encontrarse la referencia. Está llamando a Cristo Dios. O sea que Cristo no es un ángel, Cristo no es un ser común, sino que Cristo recibe el más alto honor del cielo, el más alto título. Es llamado Dios. Dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice el versículo 9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, o sea, te ungió Dios el Padre, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a cualquier otro más que a cualquier otro ser que habita el cielo. Cristo Jesús recibe los más altos honores. Incluso de Dios el Padre, Dios lo reconoce su divinidad y lo llama como tú también eres Dios. Y es interesante porque cuando leemos el Salmo capítulo 45, yo estoy nombrando las referencias, pero es su trabajo allá en casita revisar la escritura si realmente es como venimos diciendo. Cuando revisamos el Salmo 45, vemos que es un salmo que David le canta a Jehová. Es interesante porque él está hablando de Jehová, tu trono, Jehová, oh Dios, Jehová. Quiere decir que al Jehová que le estaba cantando David en el Antiguo Testamento es el mismo Cristo Jesús. Él estaba cantando a Cristo. Repito, versos 8 y 9, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, o sea, te ungió Dios el Padre, al que tú llamas también tu Dios, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Versículo 10 dice, otra vez hablando del Hijo, dice, o sea, en otro lugar de la Biblia dice, verso 10, y tú, o sea, tú Cristo, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Preguntamos, ¿está esto en concordancia con lo que dice el versículo 2, que Cristo es el creador de todas las cosas? Sí, está en concordancia. El apóstol Pablo nos está presentando a Cristo Jesús de una manera muy diferente a lo que se creía en ese momento. Y una manera muy diferente a lo que muchos hoy día también pueden pensar de Cristo. Nos está presentando a Jesús como el creador de todas las cosas, como el que es exactamente igual a Dios el Padre. Y esto es interesante porque algunos se podría preguntar, Miguel, pero la Biblia dice que Dios solamente hay uno y es el Padre. Y eso es verdad, pero les recuerdo que la palabra Dios no es un nombre, es un título. En el cielo solamente uno tiene ese título, que es Dios el Padre, el título de Dios. Pero Él también comparte ese título con su Hijo, porque le está diciendo, Cristo, tú eres igual a mí. Como yo soy Dios, tú también eres Dios. Pero el título Cristo Jesús no lo usa como algo de que expresar ni que transmitir a cada momento, no. Sino Él le dice, Padre, no te preocupes. Yo sé que soy igual a ti, por tanto te dejo toda la honra y la gloria, porque entre ellos no hay ningún tipo de envidia. No están disputando el trono. Uno se siente bien sentado a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra del Padre. Y el Padre se siente bien estando en su posición. Dice el versículo 10, y tú, hablando de Jesús, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. No hay duda alguna que está hablando que Cristo fue ese que menciona la Escritura que creó los cielos y la tierra. Y regresamos en la programación de Entre Líneas, el programa
para estudiar la Escritura línea tras línea, verso tras verso, y así poder dar un contexto general y perfecto a lo que es la explicación de las Escrituras. Ahí estamos completamente amarrados al contexto y lo que nos quiere decir el escritor. Estamos estudiando Hebreos capítulo 1, ya vamos por el versículo 11. En el versículo 10, en el segmento anterior, habíamos dicho que el apóstol Pablo está haciendo la diferencia entre Cristo y los ángeles y le dice a Jesús de una manera muy enfática, citando otro lugar del Antiguo Testamento, y le dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esa cita la está sacando de Jeremías 51, versículo 15. Ahí usted puede leer en su Biblia lo que dice el profeta Jeremías acerca de Jehová. Cuando vemos esa referencia de Jeremías, él está hablando y está glorificando a Jehová. ¿Y qué nos dice ahora el apóstol Pablo? Que ese Jehová que estaba hablando en el Antiguo Testamento al profeta Jeremías era el mismo Cristo Jesús, quien es igual a Dios el Padre. En otra oportunidad dice el mismo Jehová: ¿a quién me van a comparar? ¿A quién me harán semejante? Porque yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. ¿Y quién estaba diciendo esas palabras? La estaba diciendo Cristo Jesús. Porque en este mundo y en ningún otro existe un Dios fuera de Él. Eso, claro, está hablando de los dioses que estaba creando el ser humano, Baal, Aserá. Porque sabemos que aparte de Jesús, ¿quién está? Está Dios el Padre. Damos en este momento un saludo a nuestra hermana Omaira Suárez. Bendiciones, querida hermana Omaira. Toda la honra, dice ella, toda la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermoso tema. Amén, hermano Omaira. La gloria sea para la divinidad, la deidad del cielo. Como habíamos dicho, los tres grandes poderes que gobiernan el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se han dado también a nuestra salvación. También saludamos a Elda Vera, que le gusta el programa, y a nuestra querida amiga Marjorie Ferrer. Marjorie es fiel oyente y admiradora de la programación de la radio. Así que quisiera continuar con la explicación de este capítulo 1 del libro de Hebreos. Seguimos en el versículo 11, que dice el apóstol Pablo. Verso 11. Ellos perecerán, claro, hablando del cielo y de la tierra. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años nunca acabarán. Están hablando de Cristo, y me interesa bastante este texto porque aclara una creencia muy general de que este mundo nunca pasará, de que Dios realmente no creará un mundo nuevo, no recreará esta tierra más hermosa y más sublime que al principio. Muchos piensan así, pero la Biblia claramente expresa que nosotros estamos esperando en la promesa del Señor que nos había dicho: cielos nuevos y tierra nueva les haré. Y en el mismo libro de Apocalipsis, el que está sentado en el trono, en otra oportunidad estudiaremos también el libro de Apocalipsis línea tras línea y verso tras verso. Dice el Señor: he aquí yo hago nueva todas las cosas, y estas palabras son fieles y son verdaderas. Vemos aquí que el mismo apóstol Pablo, citando del libro de Génesis, de los Salmos, dice: ellos, hablando del mundo, del cielo y todas las obras que hay, dice, ellos perecerán. Este cielo y esta tierra entonces perecerá, mas tú permaneces. El Creador, Cristo, el que es igual a Dios en el cielo, permanecerá. Dice, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Actualmente el cielo y la tierra se están degradando por el pecado, y ciertamente todos están envejeciendo. Versículo 12. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Quiere decir que el Dios del cielo va a formar, según su promesa,
como lo ha dicho a través de los profetas, un cielo nuevo, una tierra nueva en cual mora la justicia y no va a haber más muerte jamás. Así que si nosotros pensamos que el mar es hermoso, que las sabanas son hermosas, que ver las estrellas cuando está en la oscuridad, cuando no hay ningún tipo de luz artificial alrededor es hermoso, si las cuevas, los paisajes son hermosos, déjame decirte que la Biblia dice, eso es algo que se ha degradado con el pecado, algo que está envejeciendo, pero Dios promete en esta oportunidad, a través de todos sus mensajes que ha dejado por los profetas y que ahora también lo ha dejado por medio de Cristo, dice que tendremos un mundo nuevo. No quiere decir que este planeta va a desaparecer como muchos exageran, tratando de defender su posición. No, sino que este planeta será recreado. Dice ahí, serán mudados, será cambiado a un estilo nuevo, algo más hermoso, más maravilloso de lo que Dios había creado al principio. Pero sigue diciendo el versículo 12, pero tú eres el mismo y tus años nunca acabarán. Cuando estamos hablando de Cristo, podemos entender entonces que Cristo es un ser eterno, es un ser que siempre va a existir. La vida emana de Él y Él es el que sustenta los mundos y todos los seres vivientes con la palabra de su poder. Quiere decir aquí que aunque el cielo cambie, aunque el cielo se degradó y necesita ser cambiado por uno nuevo, Cristo Jesús nunca va a cambiar. Y eso lo había dicho el apóstol Pablo. Cristo Jesús es el mismo de hoy, es el mismo del que fue ayer y es el mismo que será siempre. Porque Él tiene un pensamiento y una forma de ser invariable. A nuestros queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, les recordamos que puedes enviarnos su mensaje de texto al 0424-120-4490. Estaríamos muy agradecidos de recibir sus comentarios y si tienen alguna duda, quieren que hagamos hincapié en un verso más específico, te invitamos a que puedas participar en esta programación con nosotros, en esa interacción a través de la mensajería. Te repito el número 0424-120-4490. Vamos a seguir la lectura de la carta de Hebreos capítulo 1. Ya vamos a terminar este capítulo que es el destinado para el día de hoy. Nos faltan 2 versos. Versículo 13. Vuelve el apóstol Pablo a hacer la diferencia entre Cristo y los ángeles. Dice el versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hagamos la pregunta, esto es una pregunta retórica porque no necesita respuesta. ¿A quién de los ángeles Dios le pidió que se sentase a su diestra? Respuesta: a ninguno, porque ningún ángel, ningún ser creado está al nivel de la posición de Dios el Padre. Pero Cristo, que no es ningún ser creado, sí está en esa posición. Dice el libro de Colosenses, y me encanta porque dice que todas las cosas por Cristo fueron creadas y sin Él no existiría nada. Y eso está excluyendo a Cristo Jesús de todas las cosas. Muchas personas dicen que Cristo Jesús fue el primer ser creado por Dios, pero nada más los detalles bíblicos que nos muestra las Escrituras nos dan una clara evidencia que Cristo Jesús no es un ser creado. Por eso es que también se le llama Dios. La misma sustancia de Dios, la misma gloria de Dios y quien sustenta todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. Unos dicen, ¿Cristo Jesús es entonces Dios el Padre? No, Cristo Jesús no es el Padre Celestial. Son 2 entidades diferentes, separadas. Vamos a llamarlas separadas porque ellos realmente son iguales casi en todo. Podríamos decir que la única diferencia que tiene Cristo con el Padre es que Cristo murió por los pecadores. Y que Cristo tiene, por decirlo así, una figura física un poco diferente a la del Padre.
pero su sustancia, dice el apóstol Pablo, es la misma. Su gloria es la misma. Su poder para sustentar todas las cosas es la misma. Su autoridad es la misma, porque uno está sentado a la diestra del otro. Entonces, versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Y esto lo está sacando del Salmo 110. Último versículo del capítulo 1 dice, la carta de Hebreos, dice, ¿no son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Los ángeles son entonces las llamas de fuego de Dios, los ministros de Dios en el cielo, pero ahora han sido enviados para nuestra salvación, para el servicio de nosotros. No quiere decir que nosotros le vamos a dar órdenes a los ángeles porque ellos nos están sirviendo, no. Eso estaría equivocado. Los ángeles son mucho más poderosos que los hombres. Y dice la Escritura que el ser humano, Adán, en toda su perfección, fue creado un poco menor que los ángeles. Pero nosotros no somos Adán. Nosotros somos muchísimo, pero muchísimo por debajo de los ángeles porque hemos sido muy degradados por el pecado. Ellos nos están sirviendo porque ellos se agradan también en que nuestras almas sean salvas para la vida eterna. Ellos también quisieran compartir con la humanidad, quisieran compartir todas las cosas que ellos conocen y que han visto de las manos de Dios y de Cristo, de todo lo que han creado con nosotros. Pero eso no nos da derecho a nosotros a darle órdenes. En una oportunidad vi un video donde salía una predicadora y decía, de mi cartera desapareció una pulsera y yo le dije, ángel de la guarda, te ordeno que vayas y me busques la pulsera y me traigas al que me la sacó de la cartera. Porque tú eres mi espíritu ministrador, tú eres mi siervo. Y no podemos hacer eso porque los ángeles ciertamente son mucho más poderosos y elevados que nosotros. Dice la Escritura que un ángel en una noche mató a más de 100,000 asirios. Así que debemos temer. 2 ángeles enviados a Sodoma y a Gomorra destruyeron Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la llanura. Nosotros no tenemos esas capacidades. Solamente los seres santos en los cuales Dios puede obrar, puede hacer eso. Pero cuando vemos la carta de Hebreo, dice que estos ángeles están a nuestro servicio, o sea, se preocupan por nosotros y nos están ayudando a tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Ahora haciendo una recapitulación del capítulo 1 de Hebreos para que quede bien claro y no interpretemos de una manera equivocada este capítulo, vamos a concluir. ¿Qué nos quiere transmitir el libro de Hebreos en el capítulo 1? Bueno, quiere transmitirnos la diferencia de Cristo Jesús con los ángeles. ¿Por qué razón quiere transmitirnos esta diferencia? Bueno, porque en los tiempos de Pablo estaba surgiendo la idea de que Cristo Jesús no era más que un hombre común o simplemente uno de los ángeles que Dios envió del cielo. Porque a veces el concepto de que Cristo Jesús también es Dios es difícil de digerir para algunas personas. Y entonces ellos tratando de digerir esto, llegaron a la conclusión de que mejor creemos que Cristo es uno de los ángeles enviados por Dios. Y Pablo le está mostrando en su infinita sabiduría otorgada por el Señor Dios que no es así. Hay una diferencia muy grande entre los ángeles y entre Cristo. ¿Qué diferencia hay entre los ángeles y Cristo? El capítulo 1 de Hebreos nos acaba de transmitir que los ángeles simplemente son ministros de Dios, el que los hace llamas de fuego. Llevan su palabra y también son nuestros, son ministradores enviados para servirnos a nosotros de forma que alcancemos la salvación. Nos dice Pablo, a ninguno de los ángeles Dios le dijo, siéntate a mi diestra. A ninguno de los ángeles Dios le dijo, tú serás mi hijo, yo te he engendrado hoy. Importante palabra esa. En otra oportunidad la vamos a ver en una escuela sabática de los sábados.
Pero nos dice aquí, a nadie de los ángeles le dijo eso. ¿Y Cristo qué tiene de diferente Jesús? Bueno, Jesús tiene diferente que Él es llamado Dios, que Él es la misma sustancia de Dios, que es la misma gloria de Dios. Él es Dios y creador sobre todas las cosas. Eso es lo que nos quiere transmitir el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, su capítulo 1. Tenemos acá dos mensajes. Vamos a leer estos dos mensajes que nos acaban de llegar. Ella nos dice Dios lo bendiga, hermanos. Soy la hermana Yoli. Bendiciones, hermana Yoli. Te saludamos y estamos agradecidos de que estés en la sintonía de Bienes 103.3 FM. Ella nos sigue diciendo, la Biblia mía es Reina Valera. Lo dice diferente como dice la de usted, pero es lo mismo, ¿verdad? Sí, ciertamente es lo mismo, ya que quizás usted tiene una traducción Reina Valera al lenguaje actual, el cual hace una traducción un poco diferente porque utiliza sinónimos para que sea un poco más entendible. Yo estoy utilizando la Reina Valera de 1960. Sería bueno que tuviésemos una todo para guiarnos en la misma lectura. Pero si es Reina Valera, es realmente el mismo sentido que tiene la explicación, o mejor dicho, que tiene la traducción. Tenemos otro mensaje. En este no tenemos nombre, pero nos dice: buenos días, por favor explique más sobre el versículo 10 y el versículo 11. Nos quedan pocos minutos para terminar. Vamos a hacer una explicación un poquito más sobre estos dos versos, verso 10 y verso 11. El verso 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Estos versos se está refiriendo a Jesús. Son versos citados del Antiguo Testamento, por eso inicia diciendo y, o sea, y en otro lugar de la Biblia, hablando de Jesús, se dice. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Qué está hablando de Jesús? Dice, tu trono, oh Señor, en el principio tú fundaste la tierra. ¿Por qué? Cuando se refiere a Señor, lo está igualando a Dios. Le está diciendo igual que en el versículo 8, tu trono, oh Dios. O sea, le está diciendo tú, oh Dios, o tú, oh Señor. Tú fundaste la tierra en el principio. Mi amigo o mi amiga que nos escribió este mensaje, al principio, cuando nada de las cosas existía, el Padre tenía en su ser un sentimiento de crear todas las cosas y le transmitió ese pensar a Cristo Jesús, y Cristo Jesús hizo la creación de todas estas cosas. Por eso es que dice en el versículo 2 que por medio de Cristo Dios creó todo y hizo el universo. ¿Quién formó este mundo? Lo formaron las manos de Jesús. ¿Quién formó el ser humano? Lo formaron las manos de Jesús. Cuando dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, era Dios hablándole, Dios el Padre hablándole a Dios el Hijo, o sea, el Padre transmitiendo su pensar a Cristo Jesús. Luego Cristo Jesús va y realiza la formación del hombre. Cristo Jesús fue quien sopló en la nariz del hombre el aliento de vida para que fuese un ser viviente. Dice el versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Qué quiere decir? Que el mundo que actual conocemos se ha corrompido por el pecado, que se está envejeciendo, y Dios necesita realizar entonces una nueva creación. Bueno, no vamos a llamarla nueva creación, sino una nueva, tiene que recrear este planeta a una gloria original donde no exista el pecado. Ya que cuando nosotros caímos en pecado, dice la Biblia que también la naturaleza misma cayó en pecado y ella está gimiendo por su liberación. Dios ha prometido entonces un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá ninguna mancha de pecado. Eso es lo que nos quiere decir los versículos 10 y 11. Espero haberme dado a explicar bien y tu curiosidad haya quedado satisfecha.
También nos llegó otro mensaje de texto que dice: buenos días, hermano. Dios le bendiga, excelente programa. Aclara muchas dudas. La gloria y la honra sea para Dios. Ana Teresa de Ríos. Bendiciones, hermana Ana Teresa, que el Señor te bendiga. Próximamente vamos a tener también una programación de nuestra hermana Ana Teresa. Y tenemos también nuestra querida hermana Aleja desde la Carabobo, que nos está sintonizando. Bendiciones a toda la familia González. Saludos. Y así hemos llegado al final de la programación de los domingos Entre Líneas. Un programa que se ha creado especialmente para dar la explicación verso tras verso de la Biblia, de manera que nos sometamos al contexto y a lo que quiere decir el escritor. Así nosotros podremos entender la escritura de una manera más sencilla. Muchas personas dicen: es que me falta sabiduría, es que yo no entiendo la Biblia. Invítalos a que sintonicen todos los domingos la programación de Entre Líneas por Viene 103.3 FM. También les recordamos las nuevas programaciones que está realizando la emisora Viene. En esta semana, que ha dado inicio el día viernes a las 6 de la tarde, va a iniciar una nueva programación que se llama Escrito Está, que va a ser dirigida por el pastor Guaider Cardosi. Así que te invitamos a que no te pierdas la programación de los viernes a las 6 de la tarde, que va a ser dirigida por nuestro querido pastor. Y también tenemos para la siguiente semana una nueva programación. Así que ténganos en sus oraciones, porque Viene 103.3 FM, tu radio adventista, está trabajando siempre para que tú puedas reconciliarte con tu Dios. Así que te invito a tener una oración final para cerrar esta programación y te espero una vez más el domingo que viene a las 9 de la mañana por el mismo dial. Oremos. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta oportunidad por la infinita sabiduría que has dejado a través de tus escritores santos. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido estudiar la carta de Hebreos capítulo 1. Te pedimos, Señor, que nos permitas estudiar en el siguiente programa el capítulo 2 y así sucesivamente. Danos sabiduría y entendimiento, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a conocer más de ti. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que este programa ha sido transmitido en sus hogares, hacia sus hogares, gracias a la Dirección General, Producción y Locución de Miguel Rivas, a los controles Gabriel González, y siempre todas las programaciones han sido patrocinadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay una iglesia cerca de ti. Que Dios te bendiga.